Los imitadores. No puedo creer que hayamos encontrado esto. Jamás imaginé que en pleno siglo XXI, en los Estados Unidos, en un bosque tan cercano a mi hogar, se ocultara un secreto tan perturbador. Todo comenzó con una excursión de exploradores locales. Descubrieron una cueva profunda, nunca antes cartografiada, en las entrañas del bosque estatal. Al principio, solo eran rumores y especulaciones, pero pronto las fotos y vídeos comenzaron a circular en línea. Las imágenes mostraban figuras humanoides, casi idénticas a nosotros, pero con algo extraño. Sus rostros eran una imitación casi perfecta, pero faltaba ese brillo en los ojos, esa chispa de humanidad que nos distingue. Al principio, la gente lo tomó a broma. Otra teoría conspirativa, otra leyenda urbana. Pero la realidad superó cualquier ficción. Los seres comenzaron a salir de la cueva en masa, miles de ellos. Se movían con una agilidad sorprendente, trepando por los árboles como monos y deslizándose por el suelo como serpientes. Lo más aterrador era su capacidad de mimetizarse. Su piel, de un tono grisáceo, podía cambiar de color y textura para confundirse con el entorno. Eran como camaleones gigantescos, pero con una inteligencia inquietante. Los ataques comenzaron poco después. Al principio, eran aislados. Un excursionista desaparecido, un granjero atacado en plena noche. Pero pronto, los incidentes se volvieron más frecuentes y más violentos. Los imitadores, como los llamamos, emboscaban a sus víctimas, las arrastraban al bosque y bueno, nadie sabe con certeza lo que hacían con ellas. Los cuerpos que encontrábamos estaban mutilados, con extrañas marcas en el pecho. Al principio, pensamos que eran mordeduras de algún animal desconocido, pero luego descubrimos la verdad. Tenían una boca, pequeña y circular, justo en el centro del pecho. La usaban para alimentarse, succionando la sangre de sus víctimas. Era una imagen tan grotesca que me costaba creer que fuera real. Pero las pruebas estaban ahí, claras y contundentes. El gobierno intentó contener la situación, pero fue en vano. Los imitadores se multiplicaban a una velocidad alarmante. Se habían extendido por todo el bosque, infiltrándose en las ciudades cercanas. La gente vivía aterrorizada, encerrada en sus casas, con miedo de lo que podría acecharlos en la oscuridad. Yo, por mi parte, me uní a un grupo de sobrevivientes. Nos organizamos, aprendimos a defendernos y a rastrear a los imitadores. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la situación empeoraba cada día. Los imitadores eran demasiado numerosos, demasiado inteligentes. Y nosotros, solo éramos humanos, con nuestras limitaciones y nuestros miedos. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, me pregunto cómo es posible que algo así exista. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Y qué quieren de nosotros? Quizás nunca lo sabré. Lo único que sé es que el mundo ya no es el mismo. Y que nosotros, los humanos, estamos perdiendo la guerra. El refugio y el auto. Habíamos transformado nuestra pequeña cabaña en un refugio fortificado. Las noches eran un infierno, el crujir de las ramas, los susurros que parecían voces, me mantenían en constante alerta. Cada sombra, cada ruido, era una posible amenaza. A pesar de nuestras precauciones, uno de los nuestros fue arrastrado en la oscuridad. Su cuerpo apareció al amanecer, mutilado y frío. La desesperación comenzaba a carcomer nuestros espíritus. Sabíamos que teníamos que salir de allí. No podíamos seguir viviendo con ese miedo constante. Así que, una noche, bajo la luz de la luna llena, escapamos. El viejo auto de mi abuelo, destartalado pero fiel, nos sirvió de escape. Condujimos toda la noche, sin rumbo fijo, solo con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Al amanecer, llegamos a un pequeño pueblo. El lugar parecía abandonado, las casas cerradas, las calles vacías. Nos adentramos con cautela, buscando señales de vida. Fue entonces cuando los vimos. Militares, fuertemente armados, que bloqueaban la entrada. Nos detuvieron antes de que pudiéramos avanzar. Nos explicaron que el pueblo estaba en cuarentena.
Habían recibido informes de avistamientos en los bosques cercanos y se estaban preparando para una posible invasión. Nos contaron historias escalofriantes sobre los imitadores, mucho más aterradoras de lo que habíamos imaginado. Parecía que estábamos atrapados nuevamente, pero esta vez, rodeados de desconocidos y bajo la amenaza de una guerra. La tensión era palpable. Los militares nos miraban con desconfianza, como si fuéramos una posible amenaza. Nos interrogaron sobre nuestros movimientos, sobre lo que habíamos visto. Nos pidieron que les contáramos todo lo que sabíamos sobre los imitadores. Y así, nos encontramos en una situación aún más precaria. Atrapados entre dos mundos. El horror del bosque y la incertidumbre de lo que nos esperaba en el pueblo. ¿Podríamos confiar en los militares? ¿Estaríamos más seguros dentro de la cuarentena? ¿O sería mejor intentar escapar nuevamente, adentrándonos en lo desconocido? La incertidumbre me consumía. ¿Hasta cuándo tendría que seguir huyendo? ¿Cuándo encontraría un lugar donde poder sentirme seguro? La pregunta resonaba en mi mente, mientras observaba el horizonte, esperando la inminente llegada de las criaturas que habían cambiado nuestras vidas para siempre. La noche del caos. La noche descendió sobre el pueblo con una pesadez opresiva. El silencio era ensordecedor, roto solo por el viento que susurraba entre los árboles y el latido frenético de nuestros corazones. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que los imitadores atacaran. Habíamos fortificado la escuela lo mejor que pudimos, tapiando ventanas y puertas, y utilizando los muebles como barricadas. Los militares, a pesar de su entrenamiento, parecían tan asustados como nosotros. El primer ataque fue sorpresivo. Un grupo de imitadores, camuflados entre las sombras, intentó infiltrarse en la escuela por una ventana trasera. Los soldados reaccionaron rápidamente, pero no pudieron evitar que algunos de los monstruos se colaran. La batalla que siguió fue una carnicería. Las balas rebotaban en las paredes, la sangre manchaba el suelo y los gritos desgarradores llenaban el aire. Los imitadores eran rápidos, ágiles y sorprendentemente fuertes. Luchaban con una ferocidad que nos dejó atónitos. Los militares sufrieron bajas importantes. Vimos a hombres valientes caer bajo las garras de aquellas criaturas. La moral de las tropas comenzó a flaquear. Pedimos refuerzos por radio, pero la respuesta fue desalentadora. Nos dijeron que enviarían 2 unidades aéreas, helicópteros, pero que tardarían al menos 2 horas en llegar. 2 horas eran una eternidad en aquella situación. Nos reagrupamos en el gimnasio de la escuela. El ambiente era tenso, cargado de miedo y desesperación. Los heridos yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Intentábamos mantener la calma, pero era difícil. Sabíamos que estábamos solos, rodeados por enemigos que superaban en número y en ferocidad. Miré a mis compañeros, a los soldados, a los civiles que habían buscado refugio en la escuela. Todos compartíamos el mismo miedo, la misma incertidumbre. ¿Sobreviviríamos a esta noche? ¿Lograrían los helicópteros llegar a tiempo? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, sin encontrar respuesta. Afuera, la batalla continuaba. Los disparos eran cada vez más esporádicos, lo que indicaba que los imitadores estaban ganando terreno. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran asaltar la escuela. Nos preparamos para lo peor, esperando que el amanecer nos encontrara vivos. El asedio final. El reloj avanzaba inexorablemente. Cada tic-tac era una cuenta atrás hacia nuestra posible extinción. Los imitadores, con una persistencia macabra, redoblaban sus ataques. Las paredes de la escuela, antes sólidas, ahora estaban marcadas por las garras y los dientes de aquellas criaturas. Nuestras municiones se agotaban rápidamente. Los heridos gemían, y la desesperanza se apoderaba de nosotros. A eso de la 1:50, un sonido distante rompió el silencio de la noche. Era un zumbido lejano, que se intensificó rápidamente. Los helicópteros. Los habíamos escuchado antes, pero ahora estaban mucho más cerca. Y con ellos, llegaron los disparos. Podíamos oír las ráfagas de ametralladora, cortando el aire nocturno.
Los imitadores, sorprendidos por el ataque aéreo, se dispersaron por el bosque, los imitadores de las afueras del pueblo. El último minuto se hizo eterno. Las balas de nuestros rifles se habían agotado. Solo nos quedaban las culatas para defendernos. Los imitadores estaban a pocos metros de nosotros, sus ojos brillaban con una sed de sangre insaciable. Con cada segundo que pasaba, nos acercábamos más al abismo. Y entonces, los helicópteros aparecieron sobre el pueblo. Sus potentes focos iluminaron la noche, revelando a los imitadores en todo su horror. Los pilotos abrieron fuego, descargando una lluvia de balas sobre las criaturas. Los imitadores, incapaces de resistir tal asalto, comenzaron a retroceder hacia el bosque. Poco a poco, el pueblo fue recuperado. Los helicópteros sobrevolaban la zona, asegurando que ningún imitador quedara vivo. Con el amanecer, la batalla había terminado. Habíamos sobrevivido a la noche más larga de nuestras vidas. Además de los 2 helicópteros de combate, había un helicóptero de transporte médico que aterrizó en el campo de fútbol cercano. Los heridos fueron evacuados de inmediato, y los supervivientes, entre ellos los soldados y los civiles que habíamos buscado refugio en la escuela, fuimos trasladados a la base militar más cercana. Al subir al helicóptero, miré hacia atrás, hacia el pueblo que había sido testigo de nuestra lucha. Las marcas de la batalla eran evidentes por todas partes. Casas destruidas, árboles derribados, y la tierra manchada de sangre. Pero a pesar de todo, habíamos ganado. Habíamos sobrevivido. Mientras el helicóptero se elevaba, no pude evitar sentir una profunda tristeza. Había perdido a muchos amigos en aquella noche. Pero también había encontrado una nueva fuerza, una nueva determinación. Sabía que el mundo nunca volvería a ser el mismo, pero también sabía que estábamos más unidos que nunca. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era una pequeña luz de esperanza. La nueva normalidad. Al llegar a la base, me encontré con un panorama que superaba con creces mis peores pesadillas. La base militar, antes un lugar de entrenamiento y operaciones, ahora era un refugio para cientos de civiles provenientes de diferentes pueblos. La tensión era palpable en el aire, y el rumor de la guerra corría por los pasillos como un reguero de pólvora. Los altos mandos nos informaron de una decisión drástica por parte del gobierno. La militarización de las principales ciudades y la construcción de enormes muros de hormigón para aislarlas del exterior. La idea era crear fortalezas inexpugnables, capaces de resistir cualquier ataque de los imitadores. Además, se nos explicó que estas criaturas, a pesar de su adaptabilidad, mostraban una debilidad significativa ante temperaturas extremas, tanto el frío intenso como el calor abrasador. Me enteré también de que la infestación de imitadores se había limitado, por el momento, a una franja que atravesaba Estados Unidos. Otros países, aunque habían reportado avistamientos aislados, no habían experimentado una invasión a gran escala. Sin embargo, los expertos advertían que era solo cuestión de tiempo antes de que la plaga se extendiera por todo el mundo. A pesar de las medidas de seguridad y del refugio que nos ofrecía la base, la sensación de peligro nunca me abandonó. Sabía que las criaturas seguían ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. La vida en la base era una extraña mezcla de rutina y miedo. Nos turnábamos para realizar tareas de vigilancia, entrenábamos para defendernos y tratábamos de mantener la moral alta. Con el paso del tiempo, una nueva normalidad se impuso. Los niños nacieron y crecieron en este mundo hostil, sin conocer otra realidad que no fuera la guerra. Las historias sobre los imitadores se convirtieron en cuentos de terror, transmitidas de generación en generación. Y aunque la amenaza nunca desapareció por completo, aprendimos a vivir con ella. A veces, cuando miraba hacia el horizonte, me preguntaba si algún día volveríamos a ver un mundo sin miedo, un mundo donde los humanos pudieran vivir en paz. Pero por ahora, me conformaba con la seguridad de la base y con la esperanza de que las futuras generaciones pudieran disfrutar de un mundo libre de la amenaza de los imitadores. Y así, mi vida se convirtió en una espera interminable. Una espera por un mañana que nunca llegaría, o quizás sí, pero en un futuro tan lejano que resultaba imposible de imaginar.
Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror. Capítulo 1. La geometría de Dios. Siempre fui un curioso. Me atraían las cosas extrañas, las leyendas urbanas, los misterios sin resolver. Y en el sótano de mi abuelo encontré un tesoro. Una colección de viejas cintas VHS, llenas de estática y extrañas señales. Las cintas no tenían título, pero en una de ellas, entre el ruido blanco, distinguí una voz susurrando sobre una geometría sagrada, una forma que conectaba todo el universo. La voz era profunda y resonante, casi hipnótica. A medida que avanzaba la cinta, aparecieron imágenes distorsionadas. Patrones geométricos que se movían y pulsaban, colores vibrantes que se entrelazaban de forma caótica. Era como si estuviera viendo un caleidoscopio cósmico, pero algo en esas formas me provocaba una sensación de malestar profundo. Intrigado, comencé a investigar. Descubrí que había otros como yo, obsesionados con estas cintas. En foros oscuros y chats encriptados, se hablaba de una leyenda urbana. La geometría de Dios. Según los rumores, quien viera esa forma en su totalidad, experimentaría una agonía indescriptible. Sus ojos sangrarían, su cuerpo se paralizaría y quedaría sumido en un estado de shock permanente hasta la muerte. Al principio, lo tomé como una simple leyenda, una exageración de mentes perturbadas. Pero a medida que profundizaba en mi investigación, más pruebas encontraba. Encontré artículos de periódicos antiguos que hablaban de personas desaparecidas en circunstancias misteriosas, todas ellas relacionadas con símbolos geométricos. Incluso encontré testimonios de personas que aseguraban haber visto la geometría de Dios, describiendo experiencias horribles que los habían dejado marcados de por vida. Decidí buscar más cintas, convencido de que en ellas encontraría la respuesta. Pasé noches enteras encerrado en el sótano de mi abuelo, visualizando las imágenes una y otra vez. Y entonces, sucedió. Durante una proyección, algo cambió. Los patrones geométricos se volvieron más nítidos, más definidos. Sentí un dolor agudo en los ojos, como si alguien me clavara agujas. La habitación comenzó a girar, los colores se intensificaron hasta un punto insoportable. Y entonces, lo vi. La geometría de Dios en toda su gloria, una forma perfecta y terrorífica que se extendía hacia el infinito. Mis ojos ardían, mi cuerpo se paralizó. Sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. Y en ese instante, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, conectado a una multitud de cables. Los médicos me dijeron que había sufrido una hemorragia ocular masiva y que por poco no quedó ciego. Pero lo peor era la sensación de vacío que me acompañaba. Sabía que había visto algo que no debía ver, algo que había cambiado mi vida para siempre. Desde entonces, vivo con el miedo constante de volver a ver la geometría de Dios. Evito cualquier tipo de imagen geométrica, cualquier patrón que se repita. Siento que estoy siendo observado, que esa forma me sigue a todas partes. Y aunque he intentado olvidar lo que vi, la imagen de aquella geometría perfecta y aterradora sigue grabada en mi mente. ¿Qué es la geometría de Dios? ¿Es una creación de nuestra mente, una alucinación colectiva, o algo mucho más siniestro? No lo sé. Lo único que sé es que quien la vea, nunca volverá a ser el mismo. Y así sigo, a la espera de que la geometría de Dios vuelva a aparecer, listo para enfrentarme a lo desconocido, a lo inimaginable. Capítulo 2. Un mal digital. El rumor de la geometría de Dios había empezado como un simple hilo en un oscuro rincón de la Deep Web. Un puñado de usuarios, conectados por una inquietante obsesión, compartían imágenes distorsionadas y relatos escalofriantes sobre una entidad geométrica que causaba la muerte. Al principio, fue ignorado como una leyenda urbana más, una fantasía para mentes perturbadas. Pero poco a poco, los casos comenzaron a multiplicarse. Desde pequeñas aldeas hasta las metrópolis más grandes, la geometría de Dios se propagó como un virus digital.
Vídeos aparecían en plataformas de streaming, infiltrados en canales populares. Imágenes distorsionadas se incrustaban en sitios web legítimos. Y siempre, al final, la misma secuencia. Patrones geométricos que pulsaban, una sensación de malestar creciente y, finalmente, la muerte. Los gobiernos del mundo se vieron obligados a actuar. Las agencias de inteligencia rastrearon el origen de la señal, pero no encontraron nada. Los servidores fueron desconectados, los cables cortados, pero la geometría de Dios parecía indestructible. La desesperación se apoderó de la humanidad. Hospitales abarrotados, morgues desbordadas, la sociedad al borde del colapso. Como último recurso, los líderes mundiales tomaron una decisión radical: cortar Internet a nivel mundial. En cuestión de horas, el mundo se sumió en la oscuridad digital. La televisión, los teléfonos, las computadoras, todo quedó en silencio. Se impuso una censura sin precedentes, una cortina de hierro digital que separaba a la humanidad de la red que la había conectado durante décadas. La medida pareció funcionar al principio. Los casos de muertes relacionadas con la geometría de Dios disminuyeron drásticamente. Pero la sombra de la duda permanecía. ¿Había sido realmente el Internet la fuente del mal? ¿O se trataba de algo más profundo, algo que había encontrado en la red el medio perfecto para propagarse? Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a reconstruirse. Se establecieron nuevas redes de comunicación, más seguras y controladas. Pero la cicatriz de la geometría de Dios quedó marcada en la conciencia colectiva. La paranoia se había instalado, el miedo a lo desconocido se había agudizado. Y así, el misterio de la geometría de Dios quedó sin resolver. ¿De dónde había venido? ¿Quién o qué lo había creado? ¿Cuál era su propósito? Las teorías abundaban. Una entidad extraterrestre, una fuerza sobrenatural, un experimento científico fallido. Pero ninguna respuesta era satisfactoria. La geometría de Dios se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros de la tecnología, un recordatorio de que el conocimiento puede ser una espada de doble filo. Y aunque el mundo siguió adelante, la sombra de aquella entidad geométrica nunca se disipó por completo, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Capítulo 3. El secreto de las cuevas. Siempre había sido un amante de la aventura. La sensación de lo desconocido, de explorar lugares inexplorados, me excitaba. Así que cuando se anunció el descubrimiento de un nuevo sistema de cuevas en la región, no lo dudé ni un segundo. Reuní a un grupo de amigos, todos ávidos de emociones fuertes, y nos adentramos en las profundidades de la tierra. Las cuevas eran un laberinto natural de estalactitas y estalagmitas, un espectáculo impresionante que nos dejó sin aliento. A medida que avanzábamos, la oscuridad se hacía más intensa y la temperatura descendía. Llevábamos linternas potentes y equipos de espeleología, pero la sensación de vulnerabilidad era palpable. Fue en la cámara más profunda donde encontramos aquello que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pintada en una de las paredes, resplandeciente a pesar de la oscuridad, había una figura geométrica. Era una figura casi perfecta, que se adentraba en la roca como si quisiera perforarla. Era hipnótica, casi magnética. A medida que nos acercábamos, una sensación de malestar se apoderó de nosotros. Un escalofrío recorrió mis espaldas y sentí como si alguien estuviera observándonos desde las sombras. Uno a uno, mis amigos comenzaron a quejarse de fuertes dolores de cabeza y náuseas. Sus rostros se contorsionaron de dolor y sus ojos se volvieron blancos. Caían al suelo, convulsionando violentamente. El pánico se apoderó de mí. Intenté salir corriendo, pero era demasiado tarde. Una fuerza invisible me arrastró hacia atrás, y me vi obligado a presenciar la horrible escena. Cuando por fin recuperé el conocimiento, me encontraba en un hospital. Los médicos me explicaron que había sufrido una conmoción cerebral y que había pasado varios días en coma. Mis amigos habían muerto, y las autoridades habían clasificado sus decesos como un extraño accidente. Insistí en que había algo más, algo oscuro y siniestro en esas cuevas. Pero nadie me creyó.
Los expertos descartaron cualquier explicación paranormal y atribuyeron las muertes a una extraña toxina presente en el agua subterránea. Sin embargo, yo sabía la verdad. Había visto la geometría, y sabía que era la causa de todo. Desde aquel día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Las pesadillas me atormentaban, y la imagen de la geometría me perseguía a todas partes. Los médicos me diagnosticaron esquizofrenia y me internaron en un manicomio. Años más tarde, leyendo el periódico, descubrí un pequeño artículo que hablaba sobre el cierre definitivo de las cuevas. Las autoridades habían decidido sellarlas para siempre, alegando razones de seguridad. Pero yo sabía la verdadera razón. Sabía que habían encontrado la geometría, y que habían decidido ocultarla al mundo para evitar el pánico. Atrapado en esta realidad distorsionada, me pregunto si alguna vez alguien más sabrá la verdad sobre lo que ocurrió en aquellas cuevas oscuras. Y si la geometría sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a desafiar sus secretos. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror. Siempre fuimos un grupo de amigos con una fascinación por lo extraño y lo desconocido. Crecimos juntos, compartiendo miedos y sueños, y nuestra curiosidad nos llevó a explorar los rincones más oscuros de Internet. Fue así como nos topamos con El Sol Está Muerto, un juego que prometía una experiencia escalofriante y única. La premisa era simple, pero inquietante. Encerrarte en una habitación completamente oscura, esperar y escuchar. Los rumores decían que al hacerlo, se abría una puerta a una dimensión paralela, un lugar donde el sol había desaparecido y criaturas desconocidas acechaban en la sombra. Al principio, lo tomamos como una broma macabra, pero la insistencia de Marcos, el más escéptico de nosotros, nos convenció para probarlo. Nos reunimos en su sótano, un espacio amplio y perfecto para la ocasión. Tapamos todas las ventanas, apagamos la luz y nos sentamos en un círculo, cada uno con una linterna en la mano. La oscuridad era abrumadora. El silencio, ensordecedor. Los minutos se convertían en horas mientras esperábamos, tensos, cualquier sonido. De repente, un crujido lejano nos sobresaltó. Los ojos se nos abrieron de par en par, nuestras pupilas dilatadas por el miedo. Los crujidos se intensificaron, cada vez más cerca, hasta que sentimos como si algo estuviera arañando la puerta. Entonces, la luz de nuestras linternas se apagó. La oscuridad era total. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. De pronto, nos encontramos en un lugar extraño. La habitación había desaparecido, reemplazada por un pasillo infinito, iluminado por una luz artificial que parecía flotar en el aire. Las paredes eran de un blanco opaco, sin ninguna característica distintiva. El ambiente era frío y húmedo, y un viento gélido soplaba por el pasillo. Caminamos con cautela, nuestras voces resonando en el vacío. El lugar nos resultaba familiar, pero a la vez completamente ajeno. Era como si estuviéramos en una versión distorsionada de nuestro mundo, un mundo sin sol. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la sensación de ser observados era cada vez más intensa. Entonces, los vimos. Sombras que se movían rápidamente por las paredes, figuras alargadas y deformes que nos rodeaban. Corrimos lo más rápido que pudimos, pero era inútil. Las criaturas nos perseguían, sus gritos agudos resonando en el pasillo. Yo tropecé y caí al suelo. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, estaba de vuelta en el sótano. Mis amigos estaban a mi alrededor, jadeando y temblando. Marcos estaba inconsciente, con una expresión de terror en su rostro. No entendíamos qué había pasado, pero sabíamos que habíamos experimentado algo horrible. Habíamos entrado en un lugar oscuro y peligroso, un lugar donde la realidad se desdibujaba y las pesadillas cobraban vida. Y aunque habíamos escapado, la experiencia nos había marcado para siempre. Desde entonces, nunca más volví a jugar El Sol Está Muerto.
Y aunque a veces me pregunto qué hay al otro lado de esa puerta, sé que es mejor no volver a averiguarlo. Los apartamentos. Siempre fuimos un grupo de amigos con una sed insaciable de lo desconocido. Cuando nos enteramos del juego El Sol está muerto, la intriga nos consumió. A diferencia de nuestros amigos, nosotros no buscamos un susto fácil, sino una experiencia que nos llevara más allá de los límites de nuestra realidad. Decidimos intentarlo una noche, en el apartamento de Sofía, el más grande y solitario de todos. Apagamos todas las luces, nos sentamos en el suelo y esperamos. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el latido de nuestros corazones. De repente, un sonido agudo rasgó el aire. Era como un chillido metálico, seguido de un aleteo que sacudió la habitación. Las luces se apagaron y nos encontramos en un lugar completamente distinto. Estábamos en un pasillo largo y estrecho de un edificio de apartamentos. La luz artificial parpadeaba, creando sombras inquietantes en las paredes. El lugar era idéntico a los edificios de nuestra ciudad, pero algo no encajaba. Había una sensación de vacío, de abandono, que nos helaba la sangre. Caminamos con cautela, nuestros pasos resonando en el pasillo. De pronto, un ruido ensordecedor nos hizo saltar. Era como un rugido profundo, acompañado de un aleteo frenético. Desde una de las habitaciones, surgió una sombra gigantesca. Era una criatura alada, con ojos sombríos y garras afiladas como cuchillos. Intentamos escapar, pero la criatura era demasiado rápida. Nos perseguía por los pasillos, su aullido resonando en todo el edificio. En un momento de desesperación, nos separamos. Yo y Laura corrimos hacia las escaleras, mientras que David se quedó atrás, tratando de distraer a la bestia. Logramos llegar hasta la azotea, pero la criatura nos seguía de cerca. Justo cuando estábamos a punto de saltar al vacío, una de sus garras atrapó a David y lo arrastró de vuelta al edificio. Laura y yo no pudimos hacer nada para ayudarlo. Con el corazón en la garganta, saltamos al vacío. Caímos durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente tocamos el suelo. Cuando abrimos los ojos, estábamos de vuelta en el apartamento de Sofía. David no estaba. Habíamos escapado de la dimensión paralela, pero habíamos perdido a nuestro amigo. Nunca volvimos a hablar de El Sol está muerto. La experiencia nos había marcado profundamente. Sabíamos que habíamos visto algo que no debíamos haber visto, y que había fuerzas oscuras al acecho en las sombras. Años más tarde, cada vez que veo un edificio de apartamentos, no puedo evitar sentir un escalofrío. Recuerdo la sombra que nos persiguió, el rugido que nos aterrorizó, y la desesperación de ver a nuestro amigo ser arrastrado a las tinieblas. Y aunque han pasado muchos años, todavía me pregunto si David sigue atrapado en ese mundo oscuro, a merced de la criatura alada. El campo oscuro. Siempre fui un chico al que le gustaban los desafíos. Los videojuegos me aburrían, buscaba algo más, algo que me hiciera sentir vivo. Fue así como llegué a El Sol está muerto. Al principio, como muchos, pensé que era una leyenda urbana, pero la curiosidad me llevó a intentarlo. Me encerré en mi habitación, apagando todas las luces y tapando cualquier rendija. Sentí una extraña calma al adentrarme en la oscuridad total. Esperé, y esperé, hasta que un sonido agudo rasgó el silencio. De repente, me encontré en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en mi habitación, sino en un campo de fútbol, bajo la luz de un cielo oscuro y nublado. El césped estaba húmedo y olía a tierra mojada. Al principio no vi nada extraño, pero una sensación de inquietud me recorrió. Estaba a punto de darme la vuelta y salir corriendo cuando escuché unos susurros provenientes de la oscuridad. Eran débiles al principio, pero cada vez se volvían más claros y más cercanos. Me giré lentamente y lo que vi me heló la sangre. Eran criaturas pequeñas, no más altas que mi rodilla, con grandes ojos negros y bocas afiladas como cuchillos. Tenían una apariencia oscura y repulsiva, como si estuvieran hechos de sombras. Corrían hacia mí con una velocidad increíble, sus gritos agudos resonando en el aire. Sin pensarlo dos veces, eché a correr lo más rápido que pude.
Las criaturas me perseguían de cerca, saltando y esquivando obstáculos con una agilidad sorprendente. Corría a ciegas, sin saber hacia dónde me dirigía. De repente, tropecé y caí al suelo. Cerré los ojos, esperando el peor impacto. Pero en lugar de sentir dolor, sentí una sensación de vacío. Cuando los abrí, estaba de vuelta en mi habitación, sentado en el suelo, rodeado de la oscuridad. Jadeante y temblando, encendí la luz. Me tomó unos minutos darme cuenta de lo que había pasado. Había estado en otro mundo, un lugar oscuro y peligroso, donde criaturas horribles me habían perseguido. Desde entonces, nunca más volví a jugar El Sol está muerto. Aprendí que algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. El susurro de la colonia. Siempre he sido un amante de la naturaleza. Me encantaba observar las pequeñas criaturas que habitaban mi jardín, desde las coloridas mariposas hasta las incansables hormigas. Pero lo que comenzó como una inocente curiosidad se convirtió en una pesadilla que me persiguió durante noches interminables. Todo empezó una tarde tranquila. Me senté bajo el viejo roble del patio trasero y me dispuse a leer un libro. Mientras hojeaba las páginas, noté un extraño movimiento en el suelo. Eran las hormigas, miles de ellas, formando una columna que se extendía más allá de lo que alcanzaba mi vista. Intrigado, me acerqué para observarlas con más detalle. Al acercar mi oído al suelo, escuché un sonido que me heló la sangre. No era el típico zumbido que asociamos con estos insectos, sino un susurro colectivo, una sinfonía de miles de voces que parecía resonar en mi mente. Era un sonido antiguo, primordial, como si las hormigas estuvieran comunicando algo que trascendía la comprensión humana. Pasaron los días y mi fascinación se convirtió en obsesión. Me sumergí en la lectura de libros sobre entomología, buscando respuestas a lo que estaba presenciando. Descubrí que las hormigas son criaturas sociales altamente organizadas, capaces de realizar tareas complejas y de comunicarse a través de feromonas. Pero nada en lo que leí podía explicar el extraño sonido que había escuchado. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un cosquilleo en la pierna. Al encender la luz, vi con horror que mi cuerpo estaba cubierto de hormigas. Miles de ellas se arrastraban sobre mi piel, sus mandíbulas clavándose en mi carne. Sentí un dolor agudo y una sensación de entumecimiento que se extendía por todo mi cuerpo. Luchaba por deshacerme de ellas, pero era inútil. Cuanto más me movía, más se aferraban a mí. Y entonces, el susurro volvió, más fuerte que nunca. Esta vez, las voces no eran solo un murmullo distante, sino una presencia tangible que se apoderaba de mi mente. Me sentía arrastrado hacia un abismo oscuro, un lugar donde la individualidad se disolvía y la conciencia se fusionaba con la de la colonia. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de las hormigas. No eran simples insectos, sino los soldados de una fuerza mucho más poderosa, una entidad colectiva que operaba bajo principios que escapaban a mi entendimiento. Eran los guardianes de un orden antiguo, un orden que había existido mucho antes de la aparición del hombre y que estaba destinado a perdurar mucho después de nuestra extinción. Y yo, un mero mortal, me había atrevido a interferir en sus planes. Desperté al día siguiente con el cuerpo cubierto de picaduras y una sensación de vacío en el interior. Las hormigas se habían ido, pero el susurro aún resonaba en mi mente. Sabía que nunca más sería el mismo. Había visto más allá del velo de la realidad y había vislumbrado un universo oscuro y aterrador, un universo donde los insectos eran los verdaderos amos y los humanos, simples peones en un juego cósmico mucho más grande. Desde entonces, evito el jardín trasero. Y cada vez que veo una hormiga, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Sé que están ahí, observándome, esperando. Y sé que algún día volverán a reclamar lo que es suyo. La colonia. Vivíamos en una granja aislada, lejos del ruido de la ciudad. Mi padre siempre decía que la tierra era nuestra verdadera casa, y nosotros, sus guardianes.
Amaba la vida en el campo, el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros al amanecer. Pero esa tranquilidad se vio perturbada por una presencia que se arrastraba bajo nuestros pies. Al principio, fueron pequeñas cosas. Un hormiguero más grande de lo normal en el jardín, algunas picaduras extrañas. Pero poco a poco, la situación se fue agravando. Las hormigas empezaron a aparecer en todas partes. En la cocina, en las habitaciones, incluso en nuestros platos. Al principio, intentábamos eliminarlas con insecticidas, pero era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Mi padre, un hombre fuerte y decidido, se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Es solo una plaga, decía, ya se nos pasará. Pero yo sentía un miedo profundo, una sensación de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Una noche, mi padre salió a revisar los corrales. No volvió. Al día siguiente, lo buscamos por todas partes, pero no había ni rastro de él. Solo encontramos su sombrero, tirado en medio de un hormiguero gigante que había surgido durante la noche. El hormiguero era inmenso, una montaña negra que se extendía por todo el campo. Mi madre y yo nos encerramos en la casa, aterrorizados. Podíamos escuchar el constante zumbido de las hormigas, como una marea que se acercaba inexorablemente. Intentamos tapiar las ventanas y las puertas, pero era inútil. Las hormigas encontraban cualquier rendija, cualquier agujero. Pasaron los días y nuestra situación se volvió cada vez más desesperada. La comida se estaba acabando, el agua se había contaminado y las hormigas nos asediaban constantemente. Podíamos sentir sus mandíbulas roer la madera de la casa, como si estuvieran tratando de entrar. Una noche, mientras yacía en mi cama, escuché un ruido en la pared. Abrí los ojos y vi una grieta que se extendía por toda la habitación. De ella emergieron miles de hormigas, como un ejército oscuro que avanzaba hacia mí. Cerré los ojos con fuerza y esperé. Cuando los abrí de nuevo, estaba en un lugar extraño. No había paredes, ni techo, solo una inmensa llanura de tierra. A lo lejos, vi una montaña de hormigas, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y en la cima de esa montaña, estaba mi padre. Se volvió hacia mí y me sonrió. Pero su sonrisa no era la misma que yo conocía. Sus ojos eran negros y vacíos, y sus labios se movían sin emitir sonido. Extendió una mano hacia mí, invitándome a unirme a él. En ese momento, comprendí. Mi padre ya no era el hombre que yo conocía. Había sido absorbido por la colonia, convertido en una marioneta al servicio de una fuerza superior. Y yo era el siguiente. Desperté sobresaltado, sudando y respirando con dificultad. Era solo un sueño, pero la sensación de terror era tan real que me costaba distinguir entre la realidad y la ficción. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el campo. Y allí, en medio de la hierba, vi un hormiguero. Era pequeño, insignificante, pero me causó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La profundidad de la arena. Éramos una unidad de cascos azules, enviada a una misión de paz en una zona remota del desierto de Atacama. Habíamos sido advertidos sobre las condiciones extremas, la escasez de recursos y la inestabilidad política de la región. Pero nada nos había preparado para lo que encontraríamos bajo la interminable extensión de arena. Nuestra misión era patrullar la zona y establecer contacto con las tribus nómadas que habitaban el desierto. Un día, mientras sobrevolábamos el área en helicóptero, detectamos una anomalía térmica en una zona aislada. Las imágenes térmicas mostraban una extraña formación subterránea que se extendía por kilómetros. Intrigados, decidimos aterrizar para investigar. Al descender, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un grave error. El suelo, que parecía sólido desde el aire, era en realidad una fina capa que cubría una inmensa colonia de hormigas. Miles de ellas se agruparon alrededor de nuestro helicóptero, sus mandíbulas reluciendo bajo el sol del desierto. Antes de que pudiéramos reaccionar, las hormigas comenzaron a atacar. Eran más grandes y agresivas de lo que habíamos imaginado, y su exoesqueleto parecía casi metálico.
Nos vimos obligados a refugiarnos en el helicóptero, pero las hormigas no desistían. Trepaban por las patas de la aeronave, roían el metal y trataban de penetrar en la cabina. Cuando parecía que no había escapatoria, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Una enorme sección de la arena se desprendió, revelando una caverna subterránea de dimensiones colosales. Las hormigas, como si obedecieran una orden, se precipitaron hacia la abertura. Sin pensarlo dos veces, saltamos del helicóptero y nos adentramos en la caverna. Las paredes estaban cubiertas de extrañas estructuras cristalinas que emitían una tenue luz. En el centro de la caverna, se erguía una gigantesca estructura en forma de huevo, pulsando rítmicamente. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que las estructuras cristalinas no eran naturales. Tenían una precisión geométrica que sugería la intervención de una inteligencia superior. Y la estructura en forma de huevo, parecía ser el corazón de toda la colonia. De repente, las luces se intensificaron y un zumbido ensordecedor llenó la caverna. Las hormigas, que hasta entonces habían estado dispersas, se reunieron alrededor de la estructura, formando una masa viva que pulsaba al unísono. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía la sensación de que estábamos siendo observados, de que algo mucho más grande nos estaba esperando en las profundidades de la Tierra. Y entonces, desde las entrañas de la estructura, surgió una voz. No era una voz humana, ni animal. Era una voz profunda y resonante, como el rugido de un volcán. La voz nos habló en una lengua que no entendíamos, pero que de alguna manera nos transmitía un mensaje de advertencia. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia la salida, perseguidos por las hormigas. Logramos escapar de la caverna por los pelos, pero sabíamos que nunca más seríamos los mismos. Habíamos visto cosas que ningún ser humano debería ver, y habíamos tocado los límites de lo desconocido. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Capítulo 1. Un encuentro extraño. Siempre me han fascinado las aves. Su capacidad para volar, sus cantos melodiosos, la diversidad de sus especies, era mi pasión, mi vida. Por ello, cuando me ofrecieron un proyecto de investigación en un bosque remoto, no lo dudé ni un segundo. El lugar era conocido por su gran biodiversidad y su tranquilidad, el escenario perfecto para mis estudios. Al principio, todo era como esperaba. Los días transcurrían entre la observación de aves comunes, la toma de notas y el registro de datos. Pero poco a poco, algo empezó a inquietarme. Empecé a notar aves que no reconocía, con plumajes extraños, comportamientos anómalos. Al principio pensé que quizás se trataba de especies poco comunes o de mutaciones genéticas. Sin embargo, conforme avanzaba mi investigación, las aves se volvían cada vez más extrañas, más perturbadoras. Recuerdo la primera vez que vi al cuervo albino. Era un ave de gran tamaño, con ojos rojos que parecían perforar mi alma. Su plumaje, en lugar de ser negro, era completamente blanco, y su graznido era un sonido gutural y discordante que me heló la sangre. Lo observé desde lejos, cautivado por su belleza macabra. Después vino el búho. Era una criatura grotesca, con un cuerpo de búho pero con dos ojos grandes y oscuros que me miraban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando sus ojos se encontraron con los míos. Era como si estuviera siendo observado por una inteligencia oscura y malévola. Con cada nueva especie que descubría, mi miedo iba en aumento. Había pájaros con picos demasiado largos, otros con alas deformadas, algunos incluso parecían carecer de ojos. Y sus comportamientos eran aún más extraños. Los veía persiguiéndose unos a otros en círculos sin sentido, chocando contra los árboles, cayendo del cielo sin razón aparente. A medida que me adentraba más en el bosque, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Oía suspiros y murmullos que parecían venir de todas partes, pero cuando me volvía para buscar el origen del sonido, no encontraba nada. Las sombras de los árboles cobraban vida, adoptando formas grotescas que me perseguían con sus ojos vacíos. Una noche, mientras estaba acampado en el corazón del bosque, me despertó un ruido ensordecedor.
Abrí los ojos de golpe y vi una bandada de aves extrañas que me rodeaban. Tenían cuerpos alargados y delgados, con plumas negras y brillantes. Sus ojos eran como dos esferas de obsidiana, y sus picos eran afilados como cuchillos. Sentí como el miedo me paralizaba mientras las aves se abalanzaban sobre mí, emitiendo chillidos agudos y penetrantes. Agarré mis cosas y empecé a correr. Logré escapar por los pelos, pero desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Las imágenes de aquellas criaturas me persiguen en sueños, y el sonido de sus graznidos me aterroriza. Sé que hay algo muy malo en ese bosque, algo que no puedo explicar. Y aunque parte de mí desea volver para desentrañar el misterio, otra parte me advierte que sería un grave error. Capítulo 2. Escapé. Regresé a casa con el alma hecha pedazos. El bosque me había marcado de una forma que nunca pensé posible. Intenté retomar mi vida, pero la pesadilla seguía persiguiéndome. Las imágenes de aquellas aves anómalas se repetían en mi mente una y otra vez, y el sonido de sus graznidos me perseguía en mis sueños. Un día, mientras hojeaba el periódico local, me encontré con una noticia que me heló la sangre. Al parecer, se habían reportado varios avistamientos de aves extrañas en las cercanías del pueblo donde se encontraba el bosque. Los testigos describían criaturas similares a las que yo había visto. Aves de gran tamaño, con plumajes extraños y comportamientos anómalos, incluso habían reportes de estas aves tratando de imitar el habla humana. Algunos incluso hablaban de ataques a animales domésticos o de personas. La noticia me llenó de una mezcla de terror y fascinación. Por un lado, me horrorizaba pensar que aquellas criaturas se estaban expandiendo y que pronto podrían representar una amenaza para las personas. Por otro lado, sentía una extraña atracción hacia ellas, como si estuvieran conectadas conmigo de alguna manera. Decidí investigar por mi cuenta. Me puse en contacto con los testigos y les hice preguntas sobre lo que habían visto. Todos coincidían en que las aves eran extremadamente agresivas y que parecían poseer una inteligencia superior. Algunos incluso afirmaban haber visto a las aves comunicarse entre sí a través de ruidos extraños. A medida que profundizaba en mi investigación, me di cuenta de que estaba jugando con fuego. Cuanto más me acercaba a la verdad, más peligro corría. Pero no podía detenerme. Necesitaba saber qué estaba pasando en ese bosque. Una noche, decidí volver al lugar donde todo comenzó. Llevé conmigo una cámara de video, una brújula, una grabadora de sonido y un arsenal de repelentes de animales. Me adentré en el bosque con la esperanza de encontrar respuestas, pero lo que encontré fue mucho más de lo que había imaginado. Capítulo 3. Un regreso. Me adentré más en el bosque, la densa vegetación me envolvía en una penumbra inquietante. El aire estaba cargado de una electricidad estática que erizaba mi piel. La brújula giraba sin control, y mi teléfono no tenía señal. Sabía que me estaba acercando al epicentro de algo muy extraño. De repente, lo vi. Una enorme roca negra, casi oculta entre las raíces de un árbol. Emitía un suave resplandor azulado y estaba rodeada de un aura que pulsaba con una energía oscura. A su alrededor, los árboles estaban marchitos y retorcidos, y el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y pegajosa. Al acercarme, pude ver que los nidos de las aves anómalas estaban construidos alrededor de la roca. Los huevos eran grandes y ovalados, con una cáscara de un color blanco perlado. Sentí una repulsión instintiva hacia ellos, pero al mismo tiempo, una irresistible curiosidad me impulsaba a observarlos más de cerca. Y entonces sucedió. Uno de los huevos comenzó a agrietarse. Con una fuerza sobrenatural, la cáscara se rompió, y de su interior emergió una criatura que desafiaba toda descripción. Era un ser grotesco, de color blanco, con una cabeza pequeña y un ojo rojo que brillaba intensamente. En lugar de un pico, tenía una boca circular que se abría y cerraba sin emitir sonido. Y lo más perturbador de todo era que tenía otro ojo, más pequeño y de color amarillo, incrustado en el centro de su pecho. La criatura se puso de pie y emitió un chillido agudo que resonó en todo el bosque. Las otras aves anómalas se reunieron a su alrededor, formando un círculo protector.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de una nueva especie, una especie creada por la influencia de esa extraña roca. En ese momento comprendí que había descubierto algo mucho más grande que yo. Esta no era simplemente una anomalía natural, sino una fuerza oscura que estaba cambiando el mundo tal como lo conocía. Y yo era el único testigo de este terrible secreto. Capítulo 4. Revelación. Regresé a la civilización con una mezcla de terror y excitación. Tenía pruebas irrefutables de lo que había visto en el bosque. Fotografías borrosas de las criaturas, grabaciones de sus extraños chillidos y muestras de la sustancia viscosa que cubría la roca. Estaba decidido a compartir mi descubrimiento con el mundo, a advertir a todos sobre el peligro que se cernía sobre nosotros. Contacté a varios medios de comunicación, pero todos se mostraron escépticos ante mi historia. Me tomaron por un loco, por un buscador de fama. Desesperado, decidí organizar una conferencia de prensa para presentar mis pruebas. Justo cuando estaba a punto de revelar mi descubrimiento al mundo, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Eran altos, fornidos y vestían trajes negros. Se identificaron como miembros de una organización llamada Zácaros. Me redujeron y me llevaron a un lugar desconocido. Me desperté en una celda fría y húmeda. Un par de agentes entraron y me llevaron a una sala de interrogación, comenzaron a interrogarme sobre lo que había visto en el bosque. Me mostraron una serie de fotografías y documentos clasificados. Al parecer, habían recibido informes de avistamientos de aves anómalas en diferentes partes del mundo. Las criaturas que yo había visto eran solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. Los agentes me explicaron que la roca que había encontrado era una anomalía, una fuente de energía desconocida que estaba alterando las aves y el terreno donde se ergían. Me mostraron imágenes de satélites que revelaban la existencia de otras rocas similares en diferentes puntos del planeta. Cada una de ellas era un foco de infección, un lugar donde las aves y el lugar estaban mutando de formas horribles. Sabemos que estás asustado, me dijo uno de los agentes. Pero debes entender que lo que has descubierto es demasiado importante para dejarlo en manos de personas irresponsables. Luego de esto, la organización me liberó con la condición, que no podría decirle nada a nadie, pero podría seguir investigando por mi cuenta, con el trato, que la información que encontraba sería para ellos. Me entregaron un teléfono extraño, en donde mandar la información. Capítulo 5. El enigma de las rocas negras. Con cada nueva pista, el enigma se profundizaba. Había recorrido el mundo, desde las antiguas civilizaciones de Egipto hasta las tribus indígenas de la Amazonía, y en cada lugar encontraba referencias a las rocas negras y aves extrañas. Siempre las mismas descripciones. Objetos de origen desconocido. En un antiguo texto sumerio, encontré una referencia a las piedras de la oscuridad, objetos que habían sido enviados por los dioses como castigo por los pecados de la humanidad. Los sumerios creían que estas piedras eran la fuente de toda enfermedad y maldad. Comencé a sospechar que las rocas negras eran algo más que simples objetos. Quizás eran manifestaciones de una fuerza oscura que existía desde el principio de los tiempos, una fuerza que había estado esperando el momento adecuado para manifestarse. Capítulo 6. Una solución imposible. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que no había una respuesta fácil. Los científicos estaban desconcertados, los gobiernos negaban la existencia del problema, y la humanidad parecía condenada a la ignorancia de este fenómeno. Me reuní con un grupo de agentes de Zácaros, científicos y exploradores, que había encontrado en mis viajes por el mundo, todos ellos obsesionados con el misterio de las rocas negras. Juntos, formamos un equipo con el objetivo de encontrar más información y una solución de todo lo que estaba pasando. Viajamos a la Antártida, habían informes de una concentración inusual de rocas negras, que eran reunidas por pingüinos anómalos, aparentemente con un comportamiento no hostil, pero con la peculiaridad de concentrar las rocas en un lugar.
Después de semanas de búsqueda sobre su ubicación, encontramos a los pingüinos, llevando las rocas a una cámara subterránea, donde se almacenaban cientos de rocas negras. La energía que emanaba era tan intensa que parecía paranormal. Luego de estar investigando la cámara subterránea, se encontró en una pared, una pintura rupestre, de seres humanos que señalaban el cielo y algo en este era despedazado. Tiempo después de estar investigando en este lugar, llegaron fuerzas de la organización Zácaros, donde nos explicaron que tenía un plan de contingencia. Capítulo 7. Inicio del fin. Me llevaron nuevamente a las instalaciones de Zácaros. Las mismas paredes grises, los mismos agentes con miradas inexpresivas. Me condujeron a una sala de control, donde una pantalla gigante mostraba imágenes de las distintas operaciones en todo el mundo. Podía ver cómo equipos especializados recuperaban las rocas negras y las transportaban a un lugar seguro. Hemos estado trabajando sin descanso para contener la amenaza, me dijo uno de los agentes. Hemos logrado localizar y asegurar la mayoría de las rocas, y las hemos trasladado a una cámara de contención especial en las montañas rocosas. Me mostró imágenes de la cámara, una estructura subterránea masiva, diseñada para contener la energía de las rocas negras. Creemos que hemos encontrado una solución temporal, continuó el agente. Al concentrar todas las rocas en un solo lugar, podemos controlar su influencia hacia las aves y evitar de que se propaguen a otras. Asentí, aunque en mi interior sentía una profunda inquietud. Algo no encajaba. La solución parecía demasiado simple. De repente, la pantalla parpadeó y se llenó de estática. Los agentes se pusieron tensos, sus rostros se llenaron de terror. A través de la estática, pudimos ver una figura gigantesca emergiendo de la montaña. Era una criatura gigante deformada, con alas membranosas, una forma imposible de explicar. La criatura se elevó hacia el cielo, a medida que se alejaba lentamente, las aves anómalas que estaban cerca del lugar comenzaron a reunirse en el cielo, uniéndose a esta formando una masa oscura que se elevaba. No puede ser, murmuró uno de los agentes. La criatura emitió un rugido ensordecedor que sacudió la sala de control. Luego de estar elevándose el ser con un último aleteo, se desprendió de la atmósfera terrestre y desapareció en la inmensidad del espacio. Las aves anómalas que se dirigían hacia él, comenzaron a dispersarse. Miré a los agentes, y vi en sus ojos el mismo miedo y la misma incertidumbre que yo sentía. Nos habíamos enfrentado a una fuerza más allá de nuestra comprensión, y habíamos fracasado. Mientras la sala de control se sumía en el caos, no pude evitar preguntarme. ¿Habíamos hecho lo correcto al tratar de contener las rocas negras en un mismo lugar? ¿Habíamos simplemente liberado una fuerza aún más poderosa? Y así, me quedé allí, en aquella sala de control, contemplando el vacío del espacio. Suscríbete.